Bueno, ya está con nosotros Julio Talamonti y Julio Rivera Clavería, iba a decir yo, pero Saludos. no, el licenciado Rivera Clavería, le mandamos saludos desde esta tribuna. El licenciado Julio Talamonti, experto en temas de seguridad, que nos acompaña todas las tardes aquí en TN23, está con nosotros y vamos a abordarlo con un tema en el cual él tiene respuestas para todos. Así es, Andri, le damos la bienvenida y hablaremos de arresto domiciliar para reos en medio de la pandemia COVID-19. ¿Cómo se encuentra Julio Talamonti? Bienvenido. Bien, estimados licenciados Alejandra Mena y Andri Carías, televidentes, nuevamente un gusto saludarlos y hoy con un tema que es por demás impactante. A ver, Guatemala tiene un sistema penitenciario, del cual hoy no vamos a hablar tanto, que tiene capacidad para 7,000 privados de libertad. Hemos sobrepasado los 26,000 privados de libertad con todo y pandemia del COVID-19. Dice la Constitución Política de la República de Guatemala que todos gozamos de una presunción de inocencia. Y dice también que nadie podrá ser puesto, digamos, estoy parafraseando, en prisión hasta no haber sido citado, oído y vencido. Pero en Guatemala esa es la excepción, porque la norma es que ante la duda siempre se dicta un auto de prisión preventiva. Hoy, la presidenta del organismo judicial, Silvia Patricia Valdés, ha dejado sobre la mesa para la instancia coordinadora de modernización del sector justicia el poder brindar medidas desjudicializadoras para que cumplan el arresto domiciliar aún estando condenados en prisión preventiva las personas más vulnerables al COVID-19. La pregunta es, ¿quiénes son? Talamonti, ¿podrías explicarnos un poquitito cuáles son las medidas desjudicializadoras? ¿A qué te refieres con ese término? Claro que sí, Andri. Fíjate, Andri y Alejandra, desde el año nosotros 2006 tenemos una ley, 2008, perdón, la ley del régimen penitenciario. Desde el año 2011 esta ley del régimen penitenciario tiene su reglamento y estamos precisamente bajo un régimen progresivo. ¿Eso qué significa? Que vas progresando cuando eres condenado supuestamente en la rehabilitación para pensar en la reinserción social. Ya. Entonces, estas medidas desjudicializadoras o medidas para aplicar a las personas que ya han sido condenadas firmemente es que a partir de la mitad de la sentencia puedan recuperar, por ejemplo, la libertad a través de la libertad anticipada, que es una de las formas, son 5 las formas. Y esto se va a aplicar, en teoría, haciendo una revisión para las personas más vulnerables. Andri, Alejandra, ¿quiénes son? Aquellos privados de libertad de más de 70 años, aquellas privadas de libertad que estén en estado de gestación, aquellas privadas de libertad que ustedes saben que una madre puede tener a su hijo dentro de la cárcel, literalmente dentro de la cárcel hasta los 4 años, pues bueno, a ellas también para no exponer a los menores y aquellos privados de libertad que sufran de enfermedades que sean muy complicadas, ¿verdad?, para el tema de COVID-19. ¿Se tiene la capacidad, Julio Talamonti, para verificar y dar seguimiento a que estas personas cumplan con el arresto domiciliar, que no se den a la fuga, que en efecto cumplan con lo que les está dictando el juez? ¿Se tiene esa capacidad de vigilancia? Yo veo aquí 2 escenarios, Alejandra, con los privados de libertad que tienen firme condena y que se les aplica, por ejemplo, lo que habíamos dicho, un beneficio del régimen penitenciario, como la libertad anticipada, entre otros. Ahí solo sería una cuestión del juez de los jueces de ejecución y es algo bastante más simple porque ellos ya cumplieron al menos el 50% de su condena y si no son delitos de alto impacto se puede aplicar tranquilamente. El gran problema está en la mayor parte de los privados de libertad, que los constituyen todos aquellos que están en prisión preventiva. El poder controlar que efectivamente cumplan el arresto domiciliar así en estas condiciones a puro papel, esto es imposible. Se necesitaría control telemático o se necesitaría lo que decía Alejandra, Andri Carías, que sería otro tipo de medidas alternativas, es decir, por ejemplo, arraigo, caución económica, la situación de ir a firmar, la obligación de ir a firmar cada semana o cada 15 días el libro a un juzgado, algo que realmente garantice que no se vaya. Talamonti, ¿cuál es la respuesta de las autoridades a por qué no se ha implementado el control telemático con el brazalete? ¿Qué es la respuesta que dan? Porque lo venimos hablando hace 4 años contigo. Fíjate, 5 años en el país se la propuesta. Pero ¿por qué no se da? Andri, yo no sé cuál será la respuesta real de las autoridades, ¿sabes por qué? Pero ya te voy a decir cuál es la respuesta. Ellos dicen que ya tienen, digamos, ya hay una ley
ya hay una situación de que nadie hace un reglamento, nadie se pone de acuerdo en quién debe hacer ese reglamento, pero yo a esto le llamaría una falta de voluntad política por implementar algo que es una necesidad en Guatemala y en cualquier país. Que en este caso, bajo el estado que estamos, podría hacerse una compra de estos brazaletes, incluso bajo ese parámetro, claro. ¿no? Pero ¿por qué no se implementa? ¿Cuál es tu intuición? Yo creo que aquí obviamente hay muchas situaciones que giran en torno al sistema penitenciario y el cumplimiento de las condenas. Lo primero que gira es la corrupción, la impunidad, el hecho de que hay muchos intereses ahí ocultos que quizá no vemos, y también el hecho del desinterés mismo, por ejemplo, de quienes tendrían que tener un poquito más de interés. En este caso me refiero a en las legislaturas pasadas, los diputados al Congreso de la República para implementar procesos ágiles y para hacer cuestiones que sean rápidas. La misma Corte de Constitucionalidad, si ya existe esta ley y nadie hace el reglamento, pues que emplace a alguna institución y que lo hagan, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí, definitivamente es algo necesario y urgente. Así es. Tras la situación que estamos viviendo, Julia Talamonti, porque ¿qué llegara a pasar en el peor de los escenarios que tuviéramos un brote en algún centro carcelario en donde hay mujeres embarazadas? ¿Qué riesgo se corre y cómo podría responder el Estado de Guatemala? ¿Hacia dónde trasladar a estos contagios? Alejandra Mena, Andri Carías, ustedes hoy daban, antes de partir para la pausa comercial de hace unos minutos, un dato que es importante: 771 fueron, ¿no?, los contagiados de hoy. 771. Perfecto, de 1000 y pico de pruebas. 1090. 1090 pruebas. Muchas gracias, Andri. Eso significa, Alejandra, para responder tu respuesta, que ya estamos llegando, como ustedes lo mencionaron bien, al 70-71% de contagios del 100% de pruebas que se hacen. 2 positivos de cada 3 pruebas. Así es, así pasaría, exacto, gracias. Así pasaría en el sistema penitenciario. No hay cómo frenar el brote, si se da un brote, cómo frenar la pandemia en una cárcel, y no hay cómo atenderlo si se da en varias cárceles, porque, a ver, la pregunta, sinceramente, ¿a dónde se van a llevar estos privados de libertad? Es decir, ¿algún hospital nacional, algún hospital de COVID? Pero ya no caben los pacientes en los hospitales nacionales. Ya no es posible. Ya no caben. Es terrible. Sí. Mejor que la respuesta la den nuestros televidentes. La situación sería caótica. Y las autoridades que pues estarán pensando algún tipo de respuesta, de estrategia, quizá aislar el mismo edificio de la cárcel, dividirlo, ¿no?, en 2 partes, y un lado los contagiados, el otro lado los no contagiados. Ahí podría está el otro ser, problema. ¿no? Podría sí. ser, podría o eso ser, no se Andri. puede, Talamonti, pero porque fíjate, conoces el sistema. Sí, ahí está el otro gran problema, Andri y Alejandra. Primero, el alto hacinamiento que hay en las cárceles guatemaltecas. Bueno, supongamos que se haga lo que tú dices, que tiene toda la lógica, todo el sentido, y es plausible porque estás proponiendo una alternativa de solución. Pero en el preventivo de hombres de la zona 18, donde deberían de haber un máximo de 1.500, donde hay más de 6.000 privados de libertad, esto se torna difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un par de sectores dedicados a los pandilleros del barrio 18 que no los puedes mezclar con nadie. Y luego, pues al final de cuentas, en los otros sectores habría que hacer, no sé cuál sería la depuración para poder hacer, digamos, sector 1, 2 y 3, contagiados de alta peligrosidad, de mediana, de baja peligrosidad, y tratar de hacer algo así. Pero supongamos que sí se puede hacer, Andri. ¿Quién va a atenderlos? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los enfermeros? ¿Dónde están los equipos? La gente se pone grave. ¿Dónde está la medicina? Complicado. Ahí está el verdadero problema. Claro, y es un problema que tarde o temprano puede llegar a convertirse en una realidad, Julia Talamonti, si no se toman las cartas que se deben tomar a tiempo y las decisiones, creo yo, más Así que es. cualquier otra cosa, es poder decidir y poder actuar de forma oportuna. Te digo algo, Alejandra, tienes mucha razón. Contigo, con Andri Carías, lo hemos hablado en tantas ocasiones. Aquí lo que ha faltado es ya ponernos serios y decir y pensar, bueno, esto no produce votos, esto no es político, pero la reforma integral del sistema penitenciario es necesaria para crear verdaderas cárceles que sean seguras, donde realmente tengamos el control y hasta podamos tener el control no solo del tema de que ya no extorsionen, que ya no hagan y planifiquen hechos criminales, sino hasta para este tipo de situaciones. Y una cosa más, es decir, cambiar a nuestros operadores de justicia, sobre todo en la mentalidad, y aquí voy un poquito con los fiscales y los jueces, en este caso de instancia, y los tribunales de sentencia. De no abusar. De no abusar de la prisión. Es que Guatemala se abusa de la prisión preventiva, y eso es lo que hacina a nuestras cárceles, porque, por ejemplo, el preventivo de la zona 18 es un preventivo, ahí no hay personas que ya estén juzgadas, ahí están no están en un vencidas, preventivo, ¿verdad? no están Así vencidas en juicio, pero hay personas que
Ahí pasan 4 años, 5 años, en un preventivo, prejuicio. O sea, esto es por abusar, eso es por abusar. Pregunto, Andri, ¿en qué otro país que ustedes conocen, más o menos civilizado, pasa que primero cumple la sentencia prácticamente y después cuando llegas a juicio oral, después de 2, 3, 4 años, dicen, ¿sabe que no hay elementos de prueba? Por favor, váyase, es inocente. Pues eso lo veo yo. Ya le arruinaron la vida a la gente y es complicado. Talamonte, ¿se podría implementar aquí algo similar a lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo, en el tema de cárceles? Solo para ir cadenciando y un cuadro comparativo entre nuestras cárceles y las salvadoreñas, que me imagino que están hacinadas igual. Igual. El Salvador, Honduras y Guatemala tienen un problema muy similar en las cárceles por el alto número de privados de libertad, por el alto número de privados de libertad también de alto perfil como los pandilleros, pero en El Salvador se ha puesto un poco de énfasis por parte del presidente Nayib Bukele, que ha hecho algo que no se han atrevido otros presidentes en ese país y tal vez en el Triángulo Norte, el poner a la fuerza a las dos pandillas en cárceles inclusive como la de Mariona. Bueno, la cárcel de Mariona era mejor dicho, la más grande de las cárceles de El Salvador, una situación peor que el preventivo de hombres de zona 18, y ahora vienen, por ejemplo, de otros países europeos a hacer reportajes de otras televisoras porque se ha convertido en una cárcel modelo. Han logrado encontrar una situación de equilibrio, de paz y una situación en la cual sí hay proyectos de rehabilitación y de reinserción social. Yo creo que se ha logrado incluso por la misma colaboración de los presos, ¿no? Así es. Que ellos son los que se han puesto la tregua de paz. Así es, hay una tregua, literal. Hay una tregua de paz por ese tiempo. Yo creo que, pues, por época de COVID podría hacerse algo en Guatemala similar a la hora de estallar un brote de virus masivo en las cárceles. ¿Cómo te despides, Talamonte? Gracias, Andri. Alejandra, yo me despido de la siguiente manera. Fuera de que es un honor estar siempre con ustedes allá en casa y compartir acá con Andri Carías, Alejandra Mena y todo el equipo de TN23, pongámonos a pensar que hay muchas prioridades en este país. Estamos con la emergencia del COVID-19, pero en el tema que atañe a las cárceles, también hay muchas personas que tal vez no les importa lo que está pasando ahí, pero cualquiera puede llegar a parar ahí hasta por un simple incidente de tránsito, así que es algo que no hay que olvidar. Bueno, así llegamos al final de este segmento entonces con Julio Talamonte. A las 9 de la noche usted lo puede ver en A la Medida aquí en TN23. Vamos a